Bienvenidos a un video más sobre la matemática intermedia 2. Como parte del curso vamos a hablar de integrales de líneas y el teorema de Green. Entonces, para poder entender principalmente qué es una integral de línea, vamos a remontarnos a la matemática básica 2, en una de las primeras aplicaciones que vimos de la integral, o bueno, la deducción principal, que decíamos que la integral era el área bajo la curva, y lo que hacíamos era realizar pequeños rectángulos de tamaño infinitesimal de la curva y realizar varios a lo largo de todo el intervalo para poder obtener su área bajo la curva. La integral de línea es un concepto similar, solo que en vez de ver el área bajo la curva de una curva, vamos a ver el trabajo que realiza un vector en una parte infinitesimal de la curva, y lo vamos a realizar en toda la curva respecto al intervalo que nosotros decidamos. Entonces, la integral de línea calcula este tipo de trabajos, por eso se ven en la unidad de cálculo vectorial, ya que realizamos, por así decirlo, un trabajo del campo de vectores, la influencia que tiene el campo de vectores sobre la curva que está en nuestro espacio. Hay dos formas de realizar integrales de línea. Primero, integrar una línea en el espacio. Para ello tenemos esta fórmula. ds, por así decirlo, va a ser la integral de infinitesimal de esa curva. Entonces, para ello vamos a usar el concepto de longitud de curva que hemos visto en unidades anteriores desde la intermedia 1. Desde ds se convierte en esto, que por así decirlo es la forma de calcular la longitud de curva. Y esto lo vamos a integrar respecto a una función f que está parametrizada en t para que poder realizar dicha influencia de la función respecto a la curva que estamos realizando. Y así es posible, en vez de parametrizar respecto a t, realizar alguna igualación para que la función de y y z estén en función de x, también podemos realizar esta forma de la integral. Ahora, lo que más nos importa acá es interpretar la línea en campos vectoriales. Como estamos en el cálculo vectorial, lo que me interesa es poder realizar esta misma integración, pero para campos vectoriales. Entonces, para un campo vectorial que tiene en un espacio tridimensional y que se puede expresar por las funciones PQR, su integral de línea es más simple, por lo cual solamente hay que integrar el campo vectorial, hay que integrarlo respecto a la curva por cada uno de sus componentes en la diferencial. De esta forma se expresa en campos vectoriales, y aquí podemos ver la deducción que observamos anteriormente. Pero las integrales de línea tienen un gran problema, y es que como obviamente hay que parametrizar o realizar igualaciones, solo podemos realizar una integral de línea por cada línea suave que conforma nuestra figura. Como podemos ver en la siguiente figura, esta figura está conformada de 4 tipos de líneas suaves, 2 rectas en los laterales y otra curva en los extremos, dando un total de 4 curvas. No es en la definición normal que tenemos de integral de línea, es necesario realizar una integración para la curva 1, para la curva 2, para la curva 3 y para la curva 4, y sumarlas para obtener la integral de línea de toda la curva. Esto puede generar que nuestros procedimientos sean engorrosos. Por ejemplo, en este caso, realizar 4 integrales de línea, ya no importando si es un flujo de vectores o una función en el espacio. Pero para ello tenemos una simplificación gracias al teorema de Green. El teorema de Green me permite, en vez de realizar 4 integrales de líneas para expresar esta figura, podemos obtener su integral de línea solamente realizando una integral en el área que encierra esta curva. Y esto se puede expresar de la siguiente forma, como podemos observar acá, que el campo vector, la integral de línea del campo vectorial sobre una curva va a ser igual a la integral de área de las derivadas parciales de estos componentes de la siguiente forma. Obviamente, este teorema de Green tiene sus condiciones. Número 1, C debe ser una curva cerrada y simple. En este caso podemos aplicarlo porque las 4 curvas se encierran y forman un área dentro de ellas. Pero digamos que faltara la curva C1, ya no se podría aplicar el teorema de Green, ya que sería una curva abierta. Y simple se refiere a que mi curva no tiene que pasar sobre sí misma o sobre otras líneas. Aquí podemos observar que C1, C2, C3 y C4 se conectan, pero en ningún momento una pasa encima de la otra.
Y ahora te dice que las componentes PQ deben tener derivadas parciales continuas en toda la región D. Y este teorema solo aplica para curvas en el plano dimensional. Como observamos aquí, solo estamos trabajando con el eje Y y X. Si tuviéramos que realizar curvas cerradas en un espacio tridimensional, ya no podríamos aplicar el teorema de Green. En este caso habría que aplicar otro teorema que se verá más adelante, que se llama el teorema de Stokes. Finalmente, como se ha podido observar, la integral de línea sí tiene una dirección. No es lo mismo integrar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda en una curva. Pero ¿qué pasa con el teorema de Green que uno realiza una integral de área? ¿Cómo podemos expresar la direccionalidad de la curva? Pues aquí hay que llegar a una concesión normal. La fórmula original que nosotros tenemos del teorema de Green supone ya de por sí que cuando nosotros lo vamos a realizar va a ser una curva que tiene orientación positiva, quiere decir que es contra las agujas del reloj. Si hubiéramos el caso de que nuestra curva tiene una dirección a favor de las agujas del reloj, para este caso habría que aplicar el mismo teorema de Green, solo que multiplicándolo por un número negativo, ya que es la misma figura, solo que en una orientación inversa. Y así simplemente podríamos aplicar el teorema de Green para poder facilitar problemas de integrales de línea de curvas cerradas, solamente realizando una curva de área, que en algunos casos es mucho más fácil que realizar varias integrales de línea. Nos da la integral de línea del siguiente campo vectorial y nos pide comprobar el teorema de Green, primero realizando la integral de línea normal y después realizando el teorema de Green y ver si da el mismo valor. Entonces, como primer paso vamos a trazar la curva C. Vamos a observar que nos dicen que la curva es la que está conformada entre los primeros dos puntos de corte en el eje positivo, lo cual nos quiere decir que nuestra curva está desde este punto P hasta este punto Q, por lo cual el área entre estas dos curvas la llamaremos como el área D. Entonces, para terminar de entender toda mi curva, vamos a calcular las intersecciones de la curva, por lo cual vamos a igualar el seno de X y el coseno de X. Y vamos a despejar la variable X para ver dónde ocurren esas intersecciones. Para ello, divido ambas expresiones sobre el coseno, realizando seno de X dividido al coseno de X, el cual es lo mismo que decir que esto es la tangente de X. Y como divide ambos lados, el lado donde está el coseno se convierte igual a 1. Despejamos X realizando la tangente inversa, siendo la tangente inversa, realizando este cálculo, obtenemos que es pi cuartos. Pero sabemos que la tangente tiene una periodicidad de pi. Entonces, esto podemos decir que cada xn es igual a pi cuartos más pi n veces. Entonces, para la intersección P ya sabemos que n tiene que ser igual a 0, ya que es la primera vez que sucede la intersección en el eje positivo. Y para Q, n tiene un valor de 1. Entonces, aprovechando esta fórmula, que la x en el punto P es igual a pi cuartos y que la x en el punto Q es igual a 5 pi cuartos. Y aquí si quisiéramos saber el valor de y, solo tendríamos que sustituirlo ya en y igual al seno de x o en y igual a coseno de x. Realizando ese cálculo, ya sabemos que para y en el punto P, ese valor es raíz de 2 dividido 2, y para el punto Q tiene que ser raíz de 2 dividido 2. Ya obteniendo esto, solo tenemos que parametrizar las curvas para realizar la integral. Como podemos observar en esta integral de línea, tenemos una diferencial de dx y de dy. En este caso, por la naturaleza de nuestras funciones, nos conviene más trabajar todo desde la variable de x, ya que despejar la y sería utilizar
funciones inversas de las trigonométricas. Entonces para poder sustituir esta diferencial de d y y, para sustituir la diferencial de d y y, vamos a parametrizar las curvas respecto a x. Para nuestra curva C1, que está descrita por la función y igual al seno de x, para poder parametrizar la curva respecto a x, solamente tenemos que derivar de forma implícita. Entonces, cuando derivamos en forma implícita, esto se convierte en diferencial de d y es igual al coseno de x por la diferencial de x. Entonces ya tenemos una forma de sustituir la diferencial de d y. Y para la curva 2 es lo mismo, solo que utilizando la función que la describe, que es y igual al coseno de x. Entonces, a la hora de realizar la derivada implícita, obtenemos dy es igual a menos seno de x de x. Ya parametrizado todo eso, ya podemos realizar la integral de línea de nuestra expresión. Observamos que está conformada por dos curvas. La curva que está en la parte superior y la curva que está en la parte inferior. Pero observando la gráfica, vemos que la curva superior, y como las dos curvas están en contra de las manijas del reloj, tienen orientación positiva las dos. Entonces sustituimos nuestras dos integrales de cada curva con los límites que se expresan y con la parametrización que realizamos para la variable de y. Realizar todas las sustituciones, realizamos todos los productos que haya en estas dos integrales. Realizando el cambio de signo, podemos observar que ya esto lo podemos expresar en nuestra integral. Hay algunos valores que se cancelan, como este seno coseno de x, que en el otro lado también se logra cancelar. Ahora, teniendo esto, vamos a agruparlos en términos que se parezcan semejantes. Por ejemplo, el primer valor que podemos agrupar es el seno cuadrado de x. Otros términos semejantes son los coseno y seno que contienen una x, el producto entre el coseno y seno, y el coseno y seno negativos que se hallan también en la expresión. Esto nos sirve mayormente porque ahorita los podemos agrupar en diferentes integrales. Aquí ya tenemos preparadas todas las integrales. La única que nos generará problema es la integral de la x multiplicándose con el seno y seno. La forma de poder solucionar esta es mediante una integral por partes, definiendo como las partes como u igual a x, que al derivarlo sería du igual a dx, y como la parte que vamos a integrar va a ser dv igual al coseno de x más el seno de x sobre dx, que al integrarlo se convierte en v igual al seno de x menos coseno de x. Entonces realizamos todas las integrales. Esta primera integral, de ella obtenemos esta segunda integral que se realiza por partes, se termina expresando como, y como es una integral por partes, también se genera la siguiente integral. Esta tercera integral es más simple, la cual nos genera, y finalmente la última integral que tenemos acá. Esta tercera integral, por el momento nos conviene solo expresarla como integral, ya sé que se cancela con la integral que generamos con la integral por partes. Aquí observamos aquí que generamos un menos coseno de 5 pi cuartos a pi cuartos negativo a otra integral negativa de 5 pi cuartos a pi cuartos de un coseno positivo. Entonces estas se anulan. Y sus otras contrapartes, que son senos, y sus senos se suman. Los valores que ya hemos integrado los podemos agrupar en una sola respuesta,
Estas son las respuestas. Mantiene el mismo límite de integración de 5 pi cuartos a pi cuartos. Y ya solo nos queda una última integral que eran los dos senos, era la integral negativa de 5 pi cuartos a pi cuartos de los senos que teníamos, generando el doble del seno de x. Realizamos esta última integral que nos queda y la agrupamos con las que ya tenemos resueltas, quedando como ya agrupadas todas las integrales que hemos resuelto. Vamos a evaluarlas. Las evaluamos primero a pi cuartos y ahora las evaluamos de forma negativa con 5 pi cuartos. Observamos que tenemos varios valores que se anulan. Por ejemplo, es menos un cuarto. Esto es raíz de 2 dividido a 8 pi, que tenemos en estos 5 raíz de 2 dividido a 8 pi. Tenemos estos valores que ya son 0, quedando nada más pi octavos y menos 5 pi octavos, que sumados me generan menos pi medios. Y tenemos esta raíz de 2 y este otro raíz de 2, que sumados me generan 2 raíz de 2. Y esta sería la respuesta a mi integral de línea utilizando la definición de integral de línea. Como podemos observar, es un procedimiento muy rápido, muy largo y engorroso, pero como segunda parte del problema me pide resolverla por el teorema de Green. Por el teorema de Green tenemos que regresar a la gráfica, donde podíamos observar las dos curvas y el área que se encerraba entre estas dos. Dice que el teorema de Green, que para una curva que encierra una región, la integral de línea se puede expresar como la doble integral de esa región, que en este caso es D, entre la resta de la parcial de la componente en Y respecto a la componente en X, respecto a la variable X, menos la parcial del componente de X respecto a la variable de dy. Y todo esto realizando una integral de área. Entonces, por el momento, vamos a realizar, vamos a ver las componentes. Este componente Q es el valor que acompaña a la diferencial de dy. Entonces, esto sería x más y menos 1. Y como vamos a realizar la derivada parcial de esta respecto a la variable de x, nos quedaría nada más 1. Ya que como es respecto a x, estos valen 0 y realizamos nada más la derivada de x. Ahora, para la componente p, observamos que es y seno de x. Y como vamos a realizar la parcial de p respecto a la variable de y, observamos que el seno de x lo vamos a tratar como una constante, entonces solamente realizaríamos la variable de dy, que en este caso sería 1, quedando nada más seno de x. Ahora, analizando nuestra área de integración, como vamos a realizar una integral de área, nos conviene para este caso realizarla respecto a las diferenciales de dy y de x, ya que las funciones de dy ya están respecto a x. Porque al inicio calculamos los puntos de intersección, ya sabemos los límites numéricos de dx. Entonces, podemos decir que para la diferencial de y vamos a integrar inicialmente a la curva inferior, que observamos que era coseno de x, hasta la curva superior, que observamos que era seno de x. Para realizar la diferencial de dx, ya solo serían valores numéricos, que fuimos los que calculamos al inicio del problema. Para realizar la diferencial de x, ya serían valores numéricos. Y como calculamos las intersecciones desde el inicio, sabemos que la primera intersección es en pi cuartos y la segunda intersección, que sería nuestra x final, es a 5 pi cuartos. Y como nuestra curva está realizada
en orientación positiva, o sea, al contrario de las manijas del reloj, nuestra forma de aplicar el teorema de Green sería positiva. Entonces, sustituimos los valores para expresar el teorema de Green, que sería la integral de pi cuartos a 5 pi cuartos de coseno de x al seno de x de la primera parcial que calculamos, que era 1, menos la otra parcial que calculamos, que era seno de x, con el orden que íbamos a realizar, que sería de dy a dx. Entonces, para realizar esta integral doble, integramos respecto a dy. Como no hay ninguna variable y en nuestra función inicial, entonces lo integramos como si fuera la integral de una constante, quedando como y de 1 menos seno de x, que va a estar evaluada desde coseno a seno de x. Evaluando esta expresión, quedaría como la integral de pi cuartos a 5 pi cuartos de seno de x menos el seno cuadrado de x menos coseno de x más seno de x coseno de x. Todo esto respecto a la variable de x. Entonces, para realizar la integral podemos simplificar ciertos valores. Por ejemplo, el seno de x no se puede simplificar más, entonces podemos trabajarlo como seno de x. Ahora, el seno cuadrado de x se puede expresar como 1 medio más 1 medio del coseno de 2x. El menos coseno de x se puede nada más copiar, ya que no se puede simplificar. Y sabemos que esto se puede expresar también como 1 medio del seno del doble ángulo. Entonces, vamos a agrupar primero el coseno y seno, quedando como seno de x menos coseno de x. Ahora, tenemos coseno y seno de ángulos dobles, entonces también lo podemos agrupar como 1 medio del coseno de 2x más 1 medio del seno de 2x, y ya solo nos quedaría el valor constante de 1 medio. Realizamos todas las integrales, quedarían como menos coseno de x menos seno de x más 1 cuarto del seno de 2x menos 1 cuarto del coseno de 2x menos 1 medio de x. Todo esto evaluado de pi cuartos a 5 pi cuartos. Evaluamos todos los valores, primero respecto a 5 pi cuartos y ahora evaluando de forma negativa a pi cuartos. Simplificamos lo más que podamos y sumamos los términos semejantes. Observamos que tenemos 4 valores de raíz de 2 medios, lo cual sumados generarían 2 raíz de 2. Y observamos que tenemos un pi octavos y un menos 5 pi octavos, que sumados quedarían como menos pi medios. Y esta sería la integral de línea calculada por el teorema de Green. Como podemos observar, nos queda el mismo valor que realizando la definición del teorema de la integral de línea, demostrando que el teorema de Green es una forma de simplificar integrales de línea en superficies cerradas. Y observamos que su procedimiento, a pesar de ser algo largo, es más simple que el que realizamos con las definiciones de las integrales de línea, que era un procedimiento más largo y engorroso. Sin nada más que agregar, gracias por su atención.